Bueno, el día de hoy vamos a hablar ya de las contribuciones en el sistema jurídico mexicano. Ya vimos lo que es la obligación tributaria, vimos los elementos de la obligación tributaria, vimos ya también un poco del fundamento legal, y entonces ya vamos a hablar efectivamente de lo que son las contribuciones, entendiéndose por contribuciones los impuestos, y pues de ahí vamos a partir. Y ya para dar por concluido la etapa introductoria, ya para que podamos iniciar a revisar lo que es el Código Fiscal de la Federación y las disposiciones que en él se establecen en materia fiscal, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes. Muy bien, contribuciones en el sistema jurídico mexicano. Bien, ahora nos toca hablar sobre los créditos fiscales. Bien, jóvenes. Ahora, el Estado mexicano percibe ingresos por diferentes conceptos, como ya lo vimos, pero la materia conocida como derecho fiscal en el derecho positivo mexicano se relaciona con el estudio de los ingresos provenientes de los créditos fiscales. El ordenamiento legal que define qué son los créditos fiscales es el Código Fiscal de la Federación, el cual señala en su artículo primero lo siguiente. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Bien, ¿qué entendemos de lo anterior? Cada uno de los impuestos se regula en una ley fiscal. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta norma dicha contribución, es decir, el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si vemos la ley del IVA, también norma pues ese impuesto que es el impuesto al valor agregado, ¿no? Bueno, el Código Fiscal de la Federación se aplica de manera supletoria, es decir, regula aquello que no esté especificado en la ley especial para cada impuesto, ¿sí? Eso es la supletoriedad. Creo que ya en alguna otra materia ya habíamos hablado de lo que es la supletoriedad, cuando ante la deficiencia de una ley específica, se puede recurrir a una ley general, ¿no? En este caso, si una ley específica fiscal es omisa en alguna parte del proceso o en alguna especificación de índole fiscal, pues entonces se aplicará en todo aquello que no se encuentra en esa ley el Código Fiscal de la Federación. Bueno, volviendo al Código Fiscal, señala en su artículo cuarto que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Bien, podríamos decir que en el derecho positivo mexicano, es decir, el derecho fiscal,
que es la rama del derecho que estudia lo relacionado a los créditos fiscales, como ya lo dijimos en un inicio, pueden derivarse o pueden derivar las contribuciones, los aprovechamientos y los accesorios, que como acabamos de ver, el Estado tiene derecho a percibir. ¿Y cómo es que nace ese derecho a percibir? A través de la obligación tributaria, la cual ya vimos en clases pasadas y ya vimos que es inclusive un rango constitucional. Ahora, el Código Fiscal de la Federación no define en algún artículo así específico el término contribuciones. Sin embargo, hace una pequeña referencia en el artículo segundo que dice que se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ahora, ¿a qué se refiere? Existen 4 tipos de contribuciones, ¿sí? O 4 tipos de formas en las cuales nosotros vamos a tributar al Estado. Bien, como ya dije, existen 4 tipos de formas o 4 tipos de contribuciones, las cuales el Estado tiene derecho a recibir, ¿no? En primer lugar, los impuestos, ¿no? ¿Y qué son qué es el impuesto? Bueno, pues son aquellas eh, cantidades en dinero que se deben de pagar al Estado en el momento en que nosotros como personas físicas actualizamos algún hecho o supuesto contemplado por la ley como gravable o como determinador de un impuesto, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros actualizar esa conducta, se le llama el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Actualizar una, una conducta o un hecho contemplado por la ley, que es merecedor de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es el hecho imponible? Actualizar una de las hipótesis que la ley contempla para la contribución en materia fiscal, que es el impuesto, la cantidad que el Estado tiene derecho de percibir derivado de la actualización de un hecho imponible, es decir, de la actualización de una actividad o de un hecho contemplado por la ley fiscal como gravable y como causador de impuestos. ¿Sale? Espero que esos 2 puntitos se hayan quedado claros porque van a ser muy importantes más adelante. Bien, continuamos. Aportaciones de seguridad social. Son cubiertas por las personas físicas que se beneficien de servicios de seguridad social, da la redundancia, proporcionados por el Estado. Ahora, ¿quién va a pagar estas aportaciones de seguridad social? Los trabajadores pagan aportaciones al Seguro Social por el simple hecho de estar dados de alta. Es decir, las cuotas obrero-patronales no solamente son del patrón, que es el que paga esa obligación de brindar seguridad social, sino también el trabajador recibe un descuento de su salario que es directo o dirigido para aportar para la seguridad social brindada por el Estado. Uh-huh. Y es por ello que también se dice que, o así dado por su término, las cuotas son obrero-patronales porque se cubren una parte por los patronos y por otra parte, o en otro porcentaje, por el mismo o los mismos trabajadores. Bien, a continuación vamos a encontrar las contribuciones de mejoras. ¿Qué son las contribuciones de mejoras?
Bueno, son aquellas cantidades que van a correr a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Por ejemplo, no es, eh, no es ajeno a todos a que, por ejemplo, cuando se llega a una colonia de nueva creación y en esa colonia no existen las vías peatonales o no existe un acceso para vehículos, se pide o se exhorta al ayuntamiento que realice esas obras. Y en muchas ocasiones lo que va a realizar el ayuntamiento es de que va a pedir una contribución o un porcentaje de cooperación. Es decir, es una especie de contribución que va a pagar la persona porque va a ser beneficiada de esas obras públicas. También dentro de estas contribuciones de mejoras entran los servicios, por ejemplo, de saneamiento y drenaje, por ejemplo, para las colonias, hablando de aspectos de colonias, ¿no? Ahora, continuamos. Derechos, que es el cuarto tipo de contribución. Los derechos se dan por el uso o el aprovechamiento de los bienes del dominio público, ¿sí? Estamos hablando de bienes del dominio público de la nación, así como por percibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Un ejemplo de los derechos es el régimen al que está sujeto Pemex. Pemex debe de dar y debe de inyectar al gasto público una cierta cantidad de efectivo, ¿no? De cantidad líquida. Eso se establece que son derechos del Estado mexicano por la explotación de los recursos de la nación, ¿no? Por ejemplo, también las empresas extranjeras como las canadienses de minería deben pagar derechos al Estado mexicano por esa concesión, ¿no? Las empresas extranjeras, por ejemplo, las que están aquí si mal no recuerdo, es Tlaxcala, que son las turbinas eólicas, y también deben pagar derechos a la nación por el simple hecho de estar explotando bienes que pertenecen a la nación mexicana. Bien, algunas aclaraciones sobre los derechos. ¿Mm? Derechos sobre el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Un ejemplo, el espectro radioeléctrico. ¿Sí? Derechos. Recibir servicios prestados por el Estado en sus funciones de derecho público. Por ejemplo, una emisión de pasaporte. Es decir, recordemos que también los derechos son por las mismas funciones del Estado. Por ejemplo, al emitir un pasaporte o pedir una certificación en el ayuntamiento o solicitar la impresión de una acta de nacimiento o inclusive realizar ciertos trámites, generan la causación de estos derechos, ¿sí? Que son ahora sí, son en beneficio del Estado mexicano. Y en su tercer aspecto, los derechos aplicados a las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado, encontramos Pemex, como lo habíamos dicho. Pemex que está sujeta también a un
régimen económico muy difícil que últimamente le ha hecho tener pérdidas muy, muy fuertes. Bien, ahora hablemos de los accesorios. Al referirnos a los créditos fiscales, debemos aclarar que los accesorios de las contribuciones y los aprovechamientos siguen la suerte de cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un accesorio de una contribución es un crédito fiscal que debe cumplir las garantías del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. En cambio, un accesorio de un aprovechamiento es un crédito fiscal que no requiere, para ser válido, cumplir las garantías constitucionales en materia fiscal. Ahora, los accesorios de las contribuciones son, de acuerdo con el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación, los recargos, es decir, una indemnización que se da al Estado por haber caído en un incumplimiento o una ausencia de un pago oportuno. Número dos, las sanciones, que específicamente las conocemos como multas. Los gastos de ejecución, es decir, los gastos que incurre el Estado al llevar a cabo el PAE. Recuerden que el PAE es el procedimiento administrativo de ejecución. Y la indemnización por cheque devuelto. ¿Qué quiere decir? Cuando las contribuciones se pagan con un cheque bancario, pero resulta que este cheque es de hule, entendiéndose que el cheque es de hule que rebota, quiere decir que no tiene fondos. Recordemos que ya lo vimos en derecho mercantil, o bueno, si no llevaron conmigo, ya debieron haber visto en derecho mercantil que cuando se emite un cheque sin fondos, son problemas para nosotros jóvenes, porque estamos incurriendo en actividades que pueden devenir en un delito. Y más cuando estamos hablando de asuntos relacionados con el fisco del Estado, porque nos pueden llegar inclusive a acusar de intentar defraudar al fisco del Estado. Y créanme, una pelea contra el SAT es lo último que quieren que se materialice. En verdad. Bueno, volviendo. Estos conceptos se estudiarán más adelante. Sin embargo, debe reiterarse que los accesorios señalados participan de la naturaleza de las contribuciones. Bien, ahora hablamos de los accesorios. Las contribuciones, como los aprovechamientos, son ingresos que percibe el Estado en funciones de derecho público. Ya dimos algunos ejemplos. Los productos, por otro lado, son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué si son créditos fiscales o cuáles son las acciones que van a estar dentro de los créditos fiscales? Las contribuciones, los aprovechamientos y los accesorios de las contribuciones y aprovechamientos, que ya los acabamos de ver. Ahora, ¿qué no son créditos fiscales? Los productos, porque como ya lo acabamos de ver, pues son aspectos de derecho privado, ¿sí? No hay un sujeto pasivo como tal, porque no estamos hablando de una relación tributaria, sino actos de dominio privado. Bueno,
Obviamente, los productos no son créditos fiscales y el Estado mexicano no puede cobrarlos a través de la facultad económica coactiva. Recordemos que ya vimos el poder de coacción del Estado, es decir, en este caso, sobre los productos, em, no podrá el Estado cobrarlos a través de su poder de coacción, por la razón de que no son créditos fiscales como tal. Bueno, contribuciones, ¿qué sí son contribuciones y qué no son contribuciones? Bien, las contribuciones, como lo vimos al inicio, van a ser los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Ahora, ¿qué es lo que no son contribuciones? Los aprovechamientos y los productos. ¿Sale, jóvenes? Espero que estas dos tablitas las recuerden muy bien porque más adelante las vamos a estar usando. Bueno, ya vamos a entrar a la etapa final. Vamos a hablar muy brevemente de los impuestos en México. Ya para poder dar por concluido este tema, son aproximadamente creo que 2 diapositivas, entonces solamente les pido pongamos atención a la última parte de la diapositiva, ya para poder dar por concluida la clase. Bien, los impuestos en México. Se define a los impuestos como las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Recordemos que esto está en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esta es la definición de impuestos, jóvenes. Entonces, yo les pregunto, ¿qué son los impuestos? Bien, pues son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, es decir, por la ley, y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. ¿Mm? Bien, como ya mencionamos, tradicionalmente se señala que una vez realizado el presupuesto previsto en la ley, es decir, lo que se conoce como un hecho generador, surge la obligación fiscal y por lo tanto hay un sujeto activo y un sujeto pasivo de la obligación, siendo siempre el sujeto activo el Estado. El sujeto pasivo se va a definir en todo momento como todo ente económico al que se genera la obligación o sobre quien cae la obligación de contribuir por haberse ubicado en el supuesto al que la ley imputa una obligación tributaria. Entonces, vuelvo a señalar, ¿qué es el hecho generador? El hecho generador, jóvenes, es colocarse o haber actualizado, ¿sí? Una acción o una actividad que la ley imputa como grabada y que tiene como consecuencia la actualización de la obligación de pagar un impuesto, ¿sí? Esto es muy importante, jóvenes, ¿sí? Porque el hecho generador da origen al impuesto y el impuesto es lo que va en una última instancia a proveer al Estado de ese recurso al que tiene derecho de percibir. ¿Sale? Y recuerden que siempre el sujeto activo va a ser el Estado y siempre el sujeto pasivo va a ser una persona física o moral que a través de el hecho generador, ¿sí? Se colocó en algún supuesto
que lo convierte en obligado de entregar una cantidad de dinero en favor del Estado. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Espero que haya sido clara la clase, espero que no haya sido confusa. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. Pueden ya activar sus micrófonos. Pues dudas no, profe, pero si nos manda el video, ya con eso. Ah, claro, Saldrá. el video de la clase pasada. Ajá, y el de este para que lo tengamos en cuenta. Ah, perfecto, sí. Yo voy a intentar que hoy quede ya el video de la clase pasada y el video de esta clase ya a su disposición para que puedan verlos ambos y puedan un momento, ya se movió esta cosa. Esta ya regresó. Y para que ustedes puedan pues ver ambos aspectos y puedan pues comprender de una sola línea lo que es estos elementos esenciales de las contribuciones y también pues esta parte de los impuestos dentro del sistema jurídico mexicano. Como se dieron cuenta, fueron poquitas diapositivas, pero pues intenté que fueran muy claras o lo más claras posibles. Entonces, si no hay ninguna duda, podemos dar por terminada la clase. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, no respecto a la clase, sino el mensaje que nos iba usted a dar. Ah, pues ya lo dije en el inicio. Ah, no lo escuché. Ah, chis. No, ¿Entraste después? Sí. Ah, bueno, pues lo que les decía es de que me atrasé en el momento de subir el video de la clase pasada, porque pues fui a grabarlo ahí al lugar donde yo trabajo. Ajá. Pero lo que ocurrió es de que me equivoqué muchas veces. Me equivoqué muchas veces, Pelayo. No sé la verdad qué pasó esa tarde. Y me equivoqué muchas veces y haz de cuenta que de un video que yo pensé que iba a ser de media hora, terminaron siendo como 10 archivos. Y entonces tengo que editar esos como 10 archivos para poder sacar una clase de 40 minutos o 30 minutos. Ah, ok, muy bien. Entonces por eso no he subido la clase anterior. Yo espero hoy terminando la clase de seguros y fianzas que nos toca más al ratito, ya pueda yo comenzar con la edición lo más pronto posible para subirla. ¿Sale? Eso era Sí, lo que profe. en un inicio les avisé esa situación y pues les dije que en la brevedad posible van a tener estos dos videos arriba, ¿sale? sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué va a ser la tarea? La tarea va a ser que vean los dos videos juntos, el que voy a subir y ¿sale? Y lo vamos a Sí, Maestro, empezar. yo nada más tengo una duda. A ver, dime. Sí, cuando se trata de responsabilidades de los servidores públicos, muchas Ajá. veces se determina un daño patrimonial, así como una multa. Por Ujú, lo que más o menos escuchaba yo, y el propio código te establece que lo determinado por alguna autoridad investigadora se entenderá como un crédito fiscal. Y ujú, como bien lo señalaba usted en su diapositiva, sí se señalaba que en la definición que daba de créditos fiscales sí se establecía que también incluían las determinaciones por responsabilidades de los servidores públicos. ujú, Pero cuando hizo la definición de contribuciones nos dio como cuatro supuestos, que son impuestos, aportaciones de seguridad social, ujú, contribuciones y derechos. ujú. En este caso, cuando se determina un crédito fiscal, también entra como impuesto. En este caso, por lo que usted decía, que la definición de impuesto
decía que lo que no entre en aportación, contribución y derechos va a entrar dentro de impuesto. Sí, bueno, desde mi punto de vista yo creo que entraría como derecho, ¿no? Porque es una multa que se está estableciendo sobre un servidor público. Ajá, es que yo lo decía porque, por ejemplo, aquí en el estado nosotros tenemos un código de derechos y como bien lo señalaba, establece cuáles van a ser los supuestos, no sé de qué dependencia, qué servicio puede dar, si da unas copias certificadas, si emite títulos, si viene en el monto en UMAS, pero en el caso de una determinación de una responsabilidad y que acrediten un daño patrimonial, eso no va a venir en el Código de Derechos, por eso me botó un poquito la duda si podían ser considerados como un impuesto estos daños patrimoniales determinados por las autoridades. Sí, sí, ya entiendo. Pues mira, al momento de convertirse en créditos fiscales, ¿sí? Entonces sí se convierten en impuestos Okay. o deben de ser considerados en equiparación, ¿sí? En equiparación de los impuestos, porque es una actividad que obviamente se establece en un ordenamiento especial diferente del código fiscal, pero que va a tener el mismo efecto o el mismo tratamiento que tiene el código fiscal para los impuestos regulares para personas físicas o morales. Ah, bueno, eso era nada más, maestro. Muchas gracias. Sale, mi buen libreros. Fíjate, te voy a ser honesto, no sabía que existía un código de derechos aquí en el estado. Sí, antes se incluía dentro del Código Financiero, estaba un El apartado código donde financiero sí lo señalase. ubico. Ujú. ¿Mande? El código financiero sí lo ubico, pero Sí, no antes sabía dentro que del existía un Código código de derechos. Financiero estaban establecidos todos los derechos. Sin embargo, ha de haber sido por ahí de 2015, 2016, que ya se separaron y hay un Código de Derechos donde establece cuáles van a ser las contribuciones por los servicios o trámites que presta cada una de las dependencias o los demás poderes. Por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Jalapa, si te va a cobrar por determinado certificado, te Claro. establece cuánto va a ser la cantidad de UMAS. Ujú. Pues mira, si no vamos a apurarnos a ver el código fiscal y, y me voy a armar el aspecto tributario del Estado, a ver si nos da tiempo de verlo, para que lo conozcamos todos, porque yo ignoraba lo del código de derechos, está muy interesante, la verdad está muy, muy interesante. Yo ahorita se lo envío, maestro, para que lo tenga a Vale, la mano. gracias, así quedamos, para que yo le eche una revisada y ya las diapositivas del código fiscal ya casi las tengo listas. Ya nada más estaría revisar el código financiero, digo, el código de derechos, perdón, para agregarlo a lo que va a ser el aspecto de las contribuciones que el Estado, o sea, el Estado de Veracruz como entidad federativa, tiene derecho a percibir. Bueno, pues entonces, ahora sí, si nadie tiene alguna otra pregunta, No. muy bien, No, pues, profe. ¿mande? No. Ah, bueno. Pues entonces sería todo por el momento. Ya nada más las mismas recomendaciones de siempre. Cuídense mucho, jóvenes. A los compañeros que están enfermos, háganle llegar mis deseos de que se recuperen pronto. Tienen tarea. Y pues nos vemos el siguiente domingo. ¿Sale? Sí, Hasta profe. luego. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias.